Amados, hoy día es la clase número 16 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos en el capítulo 4 y estamos viendo los versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y aquí estamos viendo los propósitos de nuestra llegada al cuerpo de Cristo. A ser parte, a ser miembro activo de una congregación, una iglesia. Y la clase pasada estuvimos viendo Efesios 4:11. Hoy día lo vamos a leer al principio, pero vamos a seguir con Efesios 4:12. Los temas que vamos a ver hoy día son bien importantes para la convivencia en una iglesia. Y los temas que vamos a tratar espero que sean recibidos con un corazón dispuesto. Y si pudiéramos orar, antes de comenzar, entregamos todo esto al Señor. Si pudieran cerrar sus ojos y agradecemos por sobre todo a nuestro Padre Celestial, a su unigénito Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos da conocimiento, quien nos revela con respecto a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo y todo hecho para la gloria del Padre. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, en tu nombre, en este día. Amén, amén. Entonces dice Efesios 4:11, dice: y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este es el versículo que vamos a ver hoy día, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también vamos a ver el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el más grande propósito de nuestra llegada a la iglesia bajo el amparo, cuidado y discipulado de las autoridades puestas por Jesucristo en su iglesia, con los 5 dones de Efesios 4:11. Y estos dones son representados por personas constituidas por el Señor Jesús, actuando como cabeza de su iglesia, y pone
a estas personas para gobernar con Él en las responsabilidades de unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con el propósito de llevar a maduración a los miembros de la iglesia, para que a su vez todos sirvan en la obra del ministerio, participando activa y responsablemente en la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos parte en este diseño del Señor para su iglesia. Esta visión concuerda plenamente con lo expuesto por el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que dicen: pero vosotros, esos somos nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, todos los creyentes somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. El versículo 12 que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de perfeccionar. Nos habla del propósito de cada miembro en el cuerpo, en la iglesia. En tanto que la frase, el hasta que todos lleguemos, nos habla del desarrollo de la meta, el hombre perfecto, semejante a Cristo, en un proceso de maduración espiritual que tiene relación desde sus comienzos con la aplicación del más básico requisito puesto por Jesús a todos sus seguidores y que aparece mencionado en Lucas 9, 23 y 24. Permiso. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto es la base del proceso de santificación
que va a vivir el creyente genuino, el creyente fiel en una iglesia. Ese proceso de santificación que es mencionado por el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 22, que nos dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, todo creyente, miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, como parte integral que es edificada, va creciendo en el carácter de Cristo cuando vive conforme a los mandamientos del Señor, en una constante de vida bajo estos principios requeridos que lo llevarán a identificarse plenamente con el ejemplo de vida del apóstol Pablo cuando escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando la persona llega a una iglesia, va a ser rápidamente confrontado por el Espíritu Santo, por el Señor, a negarse a sí mismo, el yo, ese gran ídolo en la vida de tantas y tantas multitudes de multitudes. Negarse al yo. Por otra parte, cuando Pablo escribe en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hace mención a dos realidades plenas para la vida del creyente en Cristo. Quienes llegan a la unidad de la fe, un hecho precioso, dispuesto por nuestro Señor para su cuerpo, quien tiene una unidad asombrosa y real, con la exhibición de miles y miles de diferentes congregaciones y ministerios que actúan en una preciosa miríada de variedades en diferentes estratos sociales y educacionales, en todas las naciones, familias, lenguas, etnias, y sin embargo, todas siendo parte integral de la Iglesia de Jesucristo, parte integral de la familia de Dios, y que en múltiples ocasiones funciona, exhibiendo esa preciosa unidad, tal como puede darse en una gran campaña evangelística en la cual
participan iglesias y ministerios de diferentes denominaciones, como nos ha tocado vivir en los años a nosotros, pero que actúan en esa unidad espiritual que los hace sentir un mismo gozo. Algo precioso. Somos parte del cuerpo de Cristo, aunque sean iglesias de distinta denominación, distinto nombre, que tengan muchas variedades entre sí, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Asimismo, esa unidad espiritual de la familia de Dios se puede experimentar cuando alguno de ustedes, algún creyente que viaja y quizás va a otras naciones y se encuentra con algún cristiano ahí, o participa en una congregación en sus reuniones y siente con gozo el amor de Cristo. Palpando esa unidad en el espíritu, aunque haya diferencias de forma en las reuniones con su propia iglesia, ya sea por la manera de alabar o alguna costumbre peculiar que tenga la otra iglesia. Pero viajando, uno experimenta ese gozo de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y sentirse hermano con gente en otros países, con otro idioma. O sea, cuando el creyente llega a la iglesia, llega a ser partícipe de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto, ese es Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el Señor, en la medida que obedecemos y creemos, actuamos con obras de fe, vamos a ir asemejándonos a ese hombre perfecto que es Jesucristo. O sea, llegamos a la iglesia a conocer a Jesús y de Jesús. Él es nuestro referente en todo. El Hijo de Dios, el hombre perfecto, Dios hecho hombre. En lo que los teólogos denominan la unión hipostática. Unión hipostática. Esto es, en Jesús de Nazaret existió la condición unida del hombre perfecto, sin pecado, y Dios, la segunda persona de la Trinidad. Como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, del versículo 6 al 11, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios, el Padre, también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Por esto, cuando llegamos a la iglesia y nuestro modelo y meta es ser semejante a Jesucristo, entonces hemos de conducirnos en todo como Él lo haría. Y así se nos enseña por parte del mismo apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 3 al 5, lo siguiente. Escuchen esto bien atentamente, porque aquí hay algo específico para todos los creyentes en una iglesia, para que así se conduzcan en su relación con sus hermanos en Cristo. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, cuando la persona llega a una congregación, lo primero, morir al yo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si esto no se da en la vida de un creyente, es prácticamente imposible que madure espiritualmente y que pueda hacer la voluntad de Dios, que pueda ser un miembro útil en una congregación. Esto es el primer paso, el fundamento, negarse a sí mismo. También la humildad es algo esencial en todo aquel que sigue a Cristo y anda en su camino. Alguien que sea parte de su iglesia, miembro de una congregación. Podemos ver, a la luz de las Escrituras, que hay ciertas características que son totalmente necesarias en la vida de todo aquel que participa en una iglesia. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Jesús para salvación de sus almas. Lo primero, como dice Jesucristo en Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por ahí partimos. Tome su cruz cada día y sígame. El morir al yo es lo primero para dar fruto agradable a Dios y establecer una sana relación con los hermanos y hermanas en la fe. El que no muere al yo, no solo no seguirá al Señor, sino que tampoco
se relacionará sanamente con los demás. Y aquel que se niega a sí mismo constantemente es el que va a poder tomar su cruz y seguir a Cristo, dando mucho fruto. Segunda característica que debe tener un creyente miembro de una iglesia. Leemos Mateo 11, 29 y 30, donde Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es Mateo 11, 29 y 30. Aquí vemos cuán decisivo es caminar en sujeción y obediencia a Jesucristo. Y así su yugo será fácil y ligera su carga. Viviendo en una relación de mansedumbre y humildad de corazón con el Señor y los demás. Es muy buena esa imagen que nos da Jesucristo de caminar con Él tomando su yugo. El yugo era esa cosa que están entre los bueyes. Hay un buey, hay otro buey, y el yugo los mantiene unidos y caminando al unísono. Una linda imagen de lo que nosotros debemos hacer con Jesucristo, caminando con Él, no adelantándonos, no quedando atrás, sino que caminando al unísono con Él. Y en la relación con Él, nosotros aprenderemos lo que es mansedumbre, lo que es humildad de corazón con el Señor y con los demás. Y la tercera característica que debe tener un miembro de una iglesia es lo que aparece por medio del apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3, donde él dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Este mandato aplica especialmente para todos los que son parte de una congregación, para todos los que son seguidores de Jesucristo. El amar con el amor de Dios a los demás es la máxima evidencia de que esa persona es de Dios. Como dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ahí hay una evidencia clara de que una persona es convertida, de que es salva, de que ha nacido de lo alto, porque ama.
ama a Dios por sobre todas las cosas y entonces niega el yo. Dios es lo primero, no es el marido, no es la esposa, y mujeres no son sus hijos, no son sus hijos. Sus hijos pueden ser sus ídolos. Pero si ustedes aman más a sus hijos que a Dios, están en idolatría. Cualquier cosa que se ponga por encima del afecto a Dios es idolatría. Y hay que huir de la idolatría. Aquí está la evidencia de que una persona es salva, que es genuinamente creyente, que es genuinamente de Jesucristo. Porque dice la Escritura, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien claro. Entonces, si en una congregación yo veo a una señora o a un joven que están ahí muy quietos, sentados, no se les mueve una pestaña, puede que saluden a un amigo, a una amiga, pero a nadie más. No se mueven, porque tienen ese concepto de que van a la iglesia a recibir. Tanto que la palabra de Dios nos enseña que uno va a la iglesia a darse. A darse. Entonces, es inentendible que una persona que se cree o se dice seguidora de Jesucristo, se queda sentada. No saluda a nadie, más que a los suyos, a sus amigos. Pero no sale de su asiento para recibir a los nuevos o para hacer algo que signifique bendición para otros. No está atento o atenta a los demás. Esto es lo más básico de lo básico de ser cristiano. En una congregación. Ahí están las escrituras. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y esto se traduce en hechos, actitudes, sentimientos concretos de amor a los demás. Como dice Primera de Juan 3:16, escuchen, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien claro. Bien claro. Las tres cosas básicas de un miembro de una iglesia, las tres cosas más básicas. Lo primero, ese creyente se niega a sí mismo. Segundo, camina con el Señor siendo manso y humilde de corazón. Y tercero, actúa
con el amor de Dios hacia los demás. No nos engañemos. A mí en los años, más de 40 años de ministerio, viendo tantas iglesias en distintos países, muchas veces me ha tocado ver gente que asiste a iglesias y que están convencidos que son cristianos porque van a una reunión de iglesia. Pero van a recibir y no se dan a los demás. Entran a la reunión, saludan quizá a 2 o 3 amigos, amigas, y se van. Eso es el ejemplo más claro de una persona engañada que no es cristiana porque no ama a sus hermanos. No es cristiana. Va a una iglesia, se sabe las canciones, dice que ora y puede engañarse de que está orando, pero la raya final es, de acuerdo a la palabra de Dios, no es cristiano, no es creyente, no es parte del cuerpo de Cristo, no se ha salvado, no se va a la presencia de Dios al morir, sino que se va al infierno. Esa es la realidad conforme a las Escrituras. Entonces, no se engañen. Dios requiere: amaos los unos a los otros. Dios requiere que amemos a los hermanos, a las hermanas, con el amor de Dios. Y actuando con ese amor, queda patente de que hemos pasado de muerte a vida, de perdición a salvación. Mediten en esto. Dejen que el Espíritu Santo los analice, los escudriñe, y si hay algo así, arrepentirse, entregarse al Señor y poner al Señor primero, amándolo a Él sobre todas las cosas, y después a los demás, como a uno mismo, tal como dice la palabra. Mediten. Seguimos la próxima semana. El Señor los bendiga. Amén. Amados, amén.